Buenas noches y bienvenidos a nuestro primer especial de Halloween. De antemano, quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron mandando sus historias. A continuación, estaremos escuchando historias de terror de nuestra audiencia. Disfrútenlas. Una noche, cuando era pequeño, me encontraba en mi cama, cuando en una de las paredes vi una sombra de un hombre sumamente alto y delgado. En ese momento, le pedí a mi padre que no cerrara la puerta de mi habitación, que por favor la dejara abierta. Al final me dormí, pero no pasó nada. Eso no fue lo tenebroso. Lo que realmente me dio miedo fue cuando, en la madrugada, sentí como alguien jalaba mis cobijas y me las ponía sobre la cara, como si quisiera asfixiarme. Yo reaccioné muy enojado, quitándome las cobijas, pero al hacerlo, me di cuenta de que todos estaban dormidos y no había ni una luz prendida. No pude dormir después. Intenté rezar, pedirle ayuda a Dios. Me sentía vigilado. El aire se hacía cada vez más denso. Tenía frío y mis pensamientos de persecución no paraban. Ese mismo silencio me volvió loco. Poco a poco, como fueron pasando las horas, me fui calmando. Y apenas cuando salió el sol, a las 5:30 de la mañana, pude escuchar una risa alejándose. Hace unos meses tuve una de las noticias más devastadoras de mi vida. Diga. ¿Es usted el hijo de Débora Méndez? Sí. Necesitamos que venga de inmediato al hospital. Su madre fue atropellada. Los meses han pasado y sigo sin entender qué pasó. No se encontró culpable, no era una calle peligrosa o sin luz, y no tuvo muestras de que la quisieran asaltar. Mi hermana vio a mi madre una noche antes del accidente. Dijo que la veía de muy mal semblante, decaída. Se sentaron a la mesa, cenaron, recogieron los platos y repentinamente mi madre estaba llorando. ¿Qué tienes?, le preguntó mi hermana. Ya no soporto esta vida, respondió. No quiero seguir sola, no quiero seguir trabajando, no quiero más de esto. Ella no dejaba de llorar y maldecir a la vida. Tenía alguna especie de crisis nerviosa, supongo. Pasaron los minutos hasta que se calmó. Hasta el día de hoy, mi hermana no deja de pensar que no fue un accidente lo que ocurrió, y fue mi madre quien se arrojó al auto para así morir. Dicen que de todos los pecados que puede cometer un ser humano, el suicidio es el único imperdonable. Supongo quien intenta suicidarse y no lo logra vivirá atormentado el resto de sus días. Mi madre hasta ahora sigue repitiendo a modo de letanía el mismo discurso que tuvo una noche anterior al accidente. Tristeza, desolación, frustración. Su vida transcurre a base de calmantes y antidepresivos que sinceramente no sé si funcionan de algo. Bueno, sirven de algo. Ahora le pone menos atención a la señora gorda. La señora gorda es una mujer que mi madre comenzó a ver desde su estadía en el hospital. Decía que era una mujer muy grande, obesa, de cabellos largos y negros, al igual que sus ropajes. La señora gorda malaconseja a mi madre cuando están a solas. Le susurra al oído ideas de odio, le engaña y mete cizaña de mi hermana y de mí. Hace tiempo que mi madre no me ha hablado de la señora gorda. Espero y ya la haya olvidado. La última noche que supe de esa mujer, mi madre estuvo callada todo el día. No contestó ni el buenas tardes ni el buenas noches. Se acostó a dormir, pero antes de comenzar a roncar, entre susurros se le escuchaba decir: Esta noche. Pasaron las horas y yo me dormí, pero sorpresivamente, a eso de las 3 de la mañana, escuché un fuerte golpe que me despertó de inmediato. Mi madre no estaba en su cama. Salí del cuarto solo para encontrarla en el suelo de la cocina con el estuche de los cuchillos en la mano. Me asusté, pero mi madre se quejaba de la caída y no había sangre, es decir, estaba consciente y no se había cortado. La puse de pie y coloqué los cuchillos en su lugar. La llevé a su cama.
¿qué hacías en la cocina?, le pregunté. No te voy a decir, me contestó. Cada uno volvió a dormir, pero la mañana siguiente le hice la misma pregunta. ¿Qué hacías en la cocina anoche? Pero ella me dijo, ya lo olvidé. Los calmantes que le recetan tienen un alivio doble, la mantienen calmada a ella y me tranquilizan a mí. Desde que la medicaron, ya no he visto a la señora gorda ni he hecho cosas peligrosas. Sin embargo, por alguna razón, no dejo de creer que esa noche mi madre quería apuñalarme y suicidarse después. No lo sé, tal vez me he vuelto paranoico. Uno de mis compañeros de trabajo contaba que su sobrina se comportaba de una manera muy extraña. Incluso creían que era autista porque siempre hablaba sola. Había días en los que se comportaba normal y otros días en los que se miraba al espejo durante horas, sin hablar. En la noche se escuchaban ruidos en la casa y al buscar la causa del ruido encontraban que era la niña que se había levantado en la noche a ver su reflejo en cualquier superficie metálica, incluso en el refrigerador. Intentaron llevarla al psicólogo, pero ella siempre se negaba a hablar con cualquier adulto. Tiempo después, y conforme la niña iba creciendo, nada cambiaba, hasta que una noche se despertó llorando y empezó a quebrar todos los espejos de la casa y a rayar las paredes mientras gritaba. Decía que estaba harta de ser controlada. La niña decía que había niños y entes que le decían qué hacer. Los padres, desesperados, decidieron llevar a la niña con una especie de chamán, quien les dijo que ella necesitaba un exorcismo. Sin embargo, los padres le hicieron caso omiso. Mi compañero de trabajo vivió un tiempo con su sobrina. Él contaba que en su casa los comportamientos anormales eran menos comunes y creían que probablemente era por el entorno. Así fue un tiempo hasta que mi compañero notó que en la ventana de su cuarto, la cual daba al patio, su sobrina se colgaba para verlo dormir. Poco después, la niña empezó a autolesionarse, argumentando que las voces en su cabeza le decían que lo hiciera. Una noche, y después de sentirse harta de que nadie le creyera, la niña le empezó a hablar a las puertas de los closets, las puertas cerradas de los baños, y decía, tienen que demostrar que están aquí si quieren quedarse. Desde ese entonces, en cada puerta se empezó a escuchar un... Después de que cerraban puertas como las del baño, se escuchaba de inmediato, pero nunca se atrevían a abrir las puertas tras escuchar eso, mientras que la niña simplemente se reía y lo retaba a abrir la puerta para que vieran a sus amigos. Hubo un punto en el que mi compañero se hartó y abrió la puerta, pero al instante la niña empezó a llorar, llena de terror, y dijo, «Esos no son mis amigos. ¿Quiénes son ellos?» En la casa donde vivía de pequeño, tenía una vecina que era muy buena amiga mía. Vivía justo enfrente. Ella vivía con su madre, a quien le diremos Lupe, y su abuela, a quien nosotros le decíamos Nicha. Ella era muy buena amiga de todos en esa calle, incluidas mi madre y yo. Ella falleció en 2008, pero seguimos en contacto con mi amiga y su madre. Pasados unos 3 o 4 años, Lupe tuvo otro hijo. Y nos contó por el teléfono que el niño estaba muy raro y que se la pasaba jugando solo, pero que cuando le preguntaba qué estaba haciendo, él le decía que no estaba jugando solo, que estaba jugando con Azul, y que a veces cuando le decía que jugaran con cuidado, le contestaba que no le iba a pasar nada, porque Azul lo estaba cuidando. Ella decía que eso le sonaba muy extraño, pero justificaba su comportamiento diciendo que así son los niños con su imaginación. Un tiempo después fuimos a visitarla y le preguntamos de broma qué había sido de Azul. Nos contó que ya no dejaba al niño jugar con Azul porque un día se puso a enseñarle las fotos de la familia a él y a mi amiga. Y cuando en una de las fotos apareció Nicha, el niño la señaló y dijo, «Mira, Azul». Dijo que al principio se sacó de onda, pero nada tan grave. Pero después, un día Lupe estaba acostada en su cama y el niño jugaba a su lado. Dijo que estaba jugando con Azul. A Lupe se le ocurrió preguntarle si Azul estaba ahí con ellos, a lo que el niño le respondió que sí,
que estaba sentada en la cama. Desde ese día le dijo que no jugara con ella, ni que no se la volviera a mencionar. Esto pasó hace mucho tiempo, por allá en los años 70s y 80s. Esta historia le sucedió a mi madre. Ella cuenta que acostumbraba a acompañar a mi abuela al panteón para limpiar las tumbas de sus montoncitos de tierra, como decía ella. Aquella ocasión sucedió que el panteón estaba más o menos lleno, por lo que no había tanto peligro como ir solas. Ese día había ido con mi abuelita, ella y sus hermanas. Ese día venían más enojadas de lo normal, por lo que las peleas durante el camino no se hicieron esperar, echándose la culpa entre ellas, discutiendo, etc. Tanto fue así que hicieron enojar a la abuela, hasta el punto en el que les dijo: «Cálmense ya, o se les va a aparecer el chamuco por malcriadas». Mi madre y sus hermanas se calmaron, pero siguieron enojadas de una manera más callada. Siguieron ayudando a limpiar a la abuela, y fueron a la fuente de agua con un bote. Esta parte del panteón se quedó muy sola de un momento a otro. La única persona que lograron ver de lejos fue a un hombre con un traje muy singular, muy elegante como para estar ahí. Ese hombre les daba una sonrisa muy extraña, casi una sonrisa impronunciable, como una mueca tan demencial que no se podía recrear. Aquello asustó a las chicas, tanto que se devolvieron para pedirle ayuda a la abuela. Le decían cosas como: «Mamá, acompáñanos por favor, es que nos da mucho miedo un viejo que se nos quedó viendo desde allá, donde está la fuente». Pero al volver donde estaba el agua, no encontraron a ningún hombre. Incluso buscaron en donde estaba parado, pero lo único que encontraron fueron unas huellas de gallo y cabra en la tierra. Mi hermana cuenta que hace un par de años fue invitada a un curso de formación que iba a tener lugar en una hacienda vieja en el estado de Hidalgo. Cuenta que al llegar a la hacienda parecía como sacada de una película, una fachada increíblemente vieja que la hacía sentir como si hubiera viajado a otro tiempo. Además, aquel lugar le causaba una sensación extraña, como si no fuese bienvenida al lugar, algo difícil de explicar. Durante la segunda noche en la que estuvo, mi hermana no podía dormir y sentía mucho miedo. Empezó a rezar por tanto miedo que tenía, y mientras rezaba, se llevó el edredón a la parte superior de la cabeza, rezando, cerró los ojos y lo siguió haciendo. No fue sino hasta que sintió frío, cuando abrió los ojos y estaba destapada. El edredón de la cama estaba en el suelo. Al ver esto, cuenta que se metió en el baño de la cabaña. Eran alrededor de las 3 de la mañana. No tenía a quién llamar, así que estuvo insistiendo con una prima hasta que le contestó. Le contó cómo estaba la situación, cómo se sentía y lo que acababa de pasar. Y no fue hasta las 5 o 5:30 de la mañana cuando pudo dormir un par de horas y se reunió con los maestros a desayunar. Resulta que una de las maestras tampoco había podido dormir en su habitación. Al escuchar esto, mi hermana contó lo que había sucedido, y como siempre pasa, unos creyeron y otros no. Al escuchar la conversación, uno de los trabajadores de la hacienda se acercó y les dijo que sí creía todo aquello, pues en la hacienda muchas veces las personas aprovechan la soledad del lugar y usan las habitaciones para hacer rituales. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con el señor Perches, quien dirige y coordina una funeraria que está en el centro de la ciudad. Él me comentó que se encarga de prácticamente todo en la funeraria. Atiende a los dolientes, trámites, recolección de cuerpos e incluso el proceso de embalsamado. Me comentó que por eso mismo él construyó un departamento en el patio de la funeraria, ya que el trabajo era tan demandante que no puede despegarse de él. Entre sus experiencias me relató que cada vez que hay un servicio funerario, cuando se hace de noche, puede escuchar desde su departamento los llantos de los dolientes, aunque la funeraria esté vacía. En casa de mi abuela materna siempre se escuchan historias sobre cosas extrañas que pasan. Mi primo vivió ahí durante toda su infancia hasta que se hizo adulto y se casó. De adolescente trabajaba y estudiaba durante todo el día. Siempre llegaba a la casa como por eso de las 10 de la noche. Y en varias ocasiones, al llegar a la casa y abrir la puerta, veía como una silueta pequeña de un niño
como de unos 6 años, se asomaba y escondía desde la puerta del patio trasero, o en veces se veía correr de un cuarto al otro. Él trataba de encontrar al supuesto niño, pero nunca podía encontrar nada. Un tío que vivía ahí mismo contaba que en las noches se sentía paralizado y sentía que la cama tenía movimientos extraños, como si alguien la estuviera pateando por debajo. Eran muchas las cosas que pasaban ahí. Yo pasaba en esa casa varias tardes e incluso noches, pero no podía decir que vi algo en específico. O bueno, recuerdo que hace un tiempo mi abuela tenía un problema en el patio, ya que la tierra se estaba hundiendo en una zona en específica. Entonces, un día fueron mis padres y mis tíos a escarbar y ver qué era lo que pasaba. Recuerdo que escarbaron y en nada les apareció un agujero de alrededor de 10 centímetros de diámetro. Ellos siguieron escarbando, tratando de ver por qué estaba ese agujero. Al principio, se plantearon que pudo haber sido un animal o la simple humedad la que estaba causando el hoyo, pero no. El agujero tenía un tope y llegaba hasta una madera. La madera se veía desgastada, la pintura casi no se notaba y no parecía ser una simple tabla. Aquello era un ataúd. Aunque habían llegado hasta el punto de descubrir aquello, decidieron no seguir escarbando y dejarlo que estuviera ahí. Luego de ello, pusieron un piso de cemento en todo el patio para evitar que se hundieran otras partes. Mi abuela nunca supo nada de ese descubrimiento, más que nada para no crear pánico, pero ella siempre estuvo segura de que había algo. Cuando ella adquirió esa casa, la persona que la vendió le quería decir algo muy importante que ocurría en aquel lugar y que tenía que ver con un cuarto en específico. Pero cuando se lo estaba contando, las interrumpieron y nunca terminaron de contar la historia. Mi abuela ya no volvió a contactar a la señora y siempre se quedó con esa duda. Yo no lo recuerdo, pero mis padres dicen que cuando tenía 3 o 4 años yo llegué a tener un amigo imaginario. Para ellos era algo normal, puesto que solo era un niño. Sin embargo, les parecía extraño que cuando yo jugaba con una pelota y la lanzaba, la pelota regresaba, sola. La otra noche me encontraba en la sala hablando por teléfono junto con mi sobrina. Nos habíamos quedado solas en la casa cuando era un poco noche. Yo escuchaba que ella imitaba algunas de mis palabras, especialmente la palabra hola. Cuando terminé la llamada, le pregunté por qué me había estado imitando, a lo que ella me respondió que no me había estado imitando, como yo decía. Entonces le pregunté, ¿con quién hablabas? Y ella me respondió, señalando el ventanal enfrente nuestro, con ella. Uno de mis primos iba medio ebrio junto con sus amigos por la calle. Tomaron un taxi para llegar pronto a su casa. Era una noche lluviosa, así que el taxi iba despacio para evitar derrapar o cualquier otro accidente. A mitad del camino llegaron a distinguir a una mujer que caminaba en las orillas de la calle. Uno de los amigos de mi primo sugirió que se acercaran a la señora, puesto que tal vez necesitaba ayuda. Pero conforme se fueron acercando, alcanzaron a distinguir que aquella señora no tenía pies y que más bien parecía como si estuviera flotando. Cuando tenía unos 11 años, nos mudamos a una nueva casa con mi hermano recién nacido. Una noche tuve una pesadilla. En ella veía que una cara horrible salía de una fuente en un parque. El rostro se reía macabramente. Intenté gritar, pero no era capaz de hacerlo. Desperté gritando afónicamente. Tomé conciencia de que era un sueño y me levanté. En ese entonces vivíamos en un cuarto enorme. Mis padres se encontraban en el otro extremo junto con mi hermano. Me acerqué y vi que junto a la cuna de mi hermano había alguien de pie. Todo estaba muy oscuro, pero por las ventanas entraba una tenue luz desde la calle. Así que pensé que era mi madre cuidando a mi hermano. Me acerqué y dije en voz baja, «Mamá, ¿me das agua? Por favor». No me respondió, solo se limitaba a mirar a mi hermano. Volví a hacer la misma pregunta y me acerqué más. Intenté tocar su hombro, pero antes de que lo alcanzara,
Su silueta se giró hacia mí y me miró con los ojos más horribles que jamás haya visto. Sus ojos eran rojos y brillaban como rubíes llenos de cinismo. Del susto bajé mi mano sobre su hombro, pero antes de poder tocarlo, desapareció. Cuando era niña, vivía en la casa en donde mi madre pasó su juventud. Seguido, veía sombras andar por los pasillos, asomándose entre las puertas para verme. Yo sentía sus miradas, pero en cuanto las veía, se hacían hacia atrás para que no las notara. Era algo común para mí en aquel entonces. Un día, estaba casi toda la familia de mi mamá en la casa. Yo estaba viendo la televisión, con mi abuelo al lado, viendo las caricaturas, cuando de pronto sentí una mirada. Volteé y vi a una persona sonriendo y viéndome fijamente desde la entrada del cuarto. No presté atención y giré mi cabeza hacia la televisión, pero en cuestión de segundos caí en cuenta de que nadie como esa persona estaba en la casa. A lo mucho serían 2 segundos lo que tardé en voltear de nuevo la cabeza para ver a esa persona que estaba ahí, viéndome, pero no había nadie. Me asomé por la casa, que no era tan grande, pero no había nadie más así. Tiempo después le comenté a mi padre que había visto a un señor alto, pelirrojo, sonriéndome muy contento desde el cuarto. No le vi los pies, pero sí la vestimenta. Camisa a cuadros de color rojo y pantalón oscuro de color azul. Mi padre se quedó callado un momento y me dijo: «Sí te creo». Después logré escuchar cómo le decía a mi abuela lo que yo había visto. Tras unos meses fui a la casa de mis abuelos maternos e indagué entre las fotos familiares. Hasta que lo vi. Vi a la persona que había visto aquella noche en mi casa. Le pregunté a mi abuela quién era él y ella me contestó: «Es tu tío. Falleció cuando tenías meses de nacida». Una tarde, mi novio y yo nos quedamos solos en casa de sus abuelos. Veíamos una película cuando desvié mi mirada hacia el espejo del tocador que estaba enfrente de nosotros. El espejo reflejaba la puerta del cuarto. Me quedé congelada y horrorizada, tanto que mi novio lo notó y me preguntó qué había pasado. Yo le dije, temblando: «Vi a un hombre, rubio, una camisa azul y un saco negro». Él simplemente me miró y me dijo: «Vámonos». Desde ese entonces jamás lo he vuelto a ver tan asustado. Así que lo que hicimos fue irnos a casa de su madre, en donde le expliqué lo que había visto, y ella, mirándome, simplemente me dijo: «Es mi hermano, con esa ropa lo sepultaron». Una amiga me invitó a una fiesta en su terraza. Ella, yo y otros amigos bebimos hasta hartas horas de la noche. Nadie llegó a embriagarse realmente, pero cerca de la medianoche vi la silueta de un hombre junto a la puerta de la casa, como si quisiera entrar. Sentí pánico de que alguien quisiera entrar a la casa, pero más miedo me dio cuando noté que era la única que lo había notado. Días después, conversando con mi amiga, la dueña de la casa, me dijo que a veces, por las mañanas, encontraba fotografías nuevas en su teléfono que habían sido tomadas durante la noche. Cuando era niña, mudarnos de casa era algo común. No recuerdo mucho de aquellos años, pero sí recuerdo aquellos sucesos que me quitaban el sueño. Un día, estando con mi familia en una de las habitaciones, sentí que algo me indicaba que me asomara debajo de la cama. Como toda niña curiosa, obedecí y me asomé. Debajo de la cama había una silueta sumamente extraña y negra, demasiado grande como para pertenecer a una persona. Mi reacción fue gritar y llorar como cualquier otra niña. Pero en otra de las casas en las que viví, las cosas se pusieron todavía más extrañas. A veces, mi madre decía que cuando ella estaba en la cocina, sentía como si alguien respirara a su lado y le tocara la espalda. Otras veces, y por la noche, el estéreo de mi hermano se prendía solo y empezaba a reproducir música a todo volumen. En la casa en la que vivo ahora, también han pasado cosas extrañas. Una madrugada, me levanté a tomar agua. Me dirigí a la cocina, en la cual había una ventana que daba al patio, y a través de ella vi a una señora sumamente gorda y morena entre unos nopales,
Su figura me aterrorizó y no pude hacer más que gritar. Al día de hoy, siguen pasando cosas extrañas en esa casa. A veces, mi madre dice que mientras duerme siente que alguien se sienta en su cama a su lado. No sé si nosotros nos hemos topado con esas cosas en las casas o si son ellas quienes nos han seguido. Cuando éramos pequeños, solíamos ir a la feria en familia, yo con mis hermanos y mis tíos. Siempre volvíamos a la casa cuando la noche empezaba a entrar. Pero ese entonces, uno de mis hermanos decidió no regresar tan temprano y quedarse otro rato. Más tarde, mi hermano llegó a la casa junto con otro hombre. Era un señor bastante extraño. Iba bien vestido, con un sombrero negro y un traje del mismo color. Y había llegado junto con mi hermano en una camioneta bastante lujosa. Recuerdo haber escuchado partes entrecortadas de sus conversaciones. Especialmente me llamó la atención cuando aquel hombre de sombrero negro decía que tenía que huir. Rato después se fue, pero antes de irse dejó un anillo como símbolo de su amistad, según él. Era un anillo especialmente particular, puesto que en él había una figura con la cara de un diablo, con los cuernos y los ojos de rubí. Al día siguiente regresó, supuestamente para recoger su camioneta, puesto que la había dejado enfrente de nuestra casa. Además, se llevó el anillo, pero todos pensamos que aquel hombre era el mismo diablo y que lo que buscaba era un alma que llevar. Hace algunos años, por estas fechas, salí a un bar junto con unos amigos. Por estar cerca de la fecha de Halloween y de Día de Muertos, varias de las personas ahí estaban disfrazadas. Uno de los disfraces me llamó la atención, se veía bastante original, así que me acerqué y le pedí una fotografía. Todo iba normal, hasta que rato después revelé la fotografía y esto fue lo que encontré. Mi padre es el dueño de un rancho a las orillas de un pueblo. Solemos ir ahí los fines de semana para alimentar a las vacas, cuidarlas y asegurarnos de que todo marche bien. Hace muchos años, cuando yo era pequeño, y en una de las idas al rancho, me perdí. Recuerdo que era un poco tarde, así que quería apresurarme para poder reunirme con mi familia. Caminé y caminé, hasta que encontré una pila de agua que no había visto antes. En uno de los bordes de la pila, vi una especie de insecto gigante, como del tamaño de un rostro humano. Era una especie de escarabajo, pero para mí aquello era normal. Poco después mi padre me encontró y nos fuimos. Mucho tiempo pensé en el escarabajo. Pensaba que aquel encuentro era normal, pero no. Ahora sé que los insectos no tienen ese tamaño. Además, el vaquero que trabaja ahí nos ha contado varias cosas extrañas que suceden en ese rancho. Dice que a veces escucha risas, ve brujas, pero sobre todo en la noche es muy común que vea luces en el cielo. Hemos llegado al final de nuestro especial. Esperemos que te haya gustado y si fue así, por favor regálanos un like, suscríbete y comenta. Gracias por haber llegado hasta aquí y que tengas una excelente noche.